Buenas tardes. Va a dar comienzo la jornada de formación prevista para el día de hoy, que como bien saben va a versar sobre las cosillas más cotidianas que dan lugar a conflictos en las comunidades de bienes y en arrendamiento urbana. Ello en relación a los queridos y temidos Musk. Esta jornada, como también bien saben, la organizan conjuntamente la sesión de propiedad horizontal y arrendamiento urbano con Enrique Jurado Grana a la cabeza y la sesión de procesal a la cual yo represento en el día de hoy. Bien, creo que tenemos dos grandes ponentes con mucha experiencia consolidada en estos lares, entre ellas doña Catalina Cárdenas de Gea, magistrada del juzgado de primera instancia número 3 de Torremolinos, que muchos ya conocemos, y a doña Gema Fuente Aranda, compañera de este colegio y administradora de finca. Pues sin más preámbulo, le voy a dar paso a Enrique para que presente a doña Catalina. Buenas tardes, compañeros. Doña Catalina Cárdenas de Gea es magistrada titular del juzgado de primera instancia número 3 de Torremolinos y letrada de la Administración de Justicia en excedencia. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Asesoría Jurídica de Empresa por la Universidad de Málaga y además de otros estudios de posgrado es experta universitaria en mediación por la Universidad Rey Juan Carlos. Es autora de diversos libros publicados en las editoriales Tirán lo Blanc, Ley 57, Dickinson, Federrata y Bosch. Tiene experiencia docente en la Universidad de Málaga, en el máster de abogacía, en la Universidad de Deusto, en la UNIA, en el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, en el Centro de Estudios Jurídicos, y ha participado en diversos cursos y jornadas en este ilustre colegio de Málaga. Así que creo que nadie mejor para abordar estos temas con la experiencia y la práctica que ya tiene. Gracias. Gracias, Enrique. Muchas gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga por su amable invitación a participar en estas jornadas y para hablar, le estaba diciendo antes a Gemma, antes de empezar, para hablar un poco en la cuerda floja, sin saber muy bien qué va a pasar con nuestras juntas de jueces, de la gran mayoría de los partidos judiciales, que ya hemos adoptado una serie de, de criterios relativos a la admisión, a la inadmisión de los mecanismos, de las demandas por los mecanismos adecuados de solución de controversias. Antes de hablarles de dos de los procedimientos que más problemas o más dudas causan con respecto a los MASC, a mí me gustaría dar un pasito atrás. Algunos de ustedes ya me han escuchado hablar de esto, entonces como es muy buen momento pueden descabezar una cabezadita, ¿no? Para que no se aburran mucho, pero a los que no me han escuchado pues no les va a quedar más remedio. Miren, si soy capaz, miren, ustedes saben perfectamente cuáles son las consecuencias adversas de no plantear en la demanda que han acudido ustedes a un mecanismo adecuado de solución de controversias, que han intentado negociar, que han hecho una oferta vinculante, han ido a conciliación, a derecho colaborativo, han pedido opinión o experto independiente o, por supuesto, han ido a mediación. Esta inadmisión de la demanda, que es un enorme castigo por parte del legislador, la gran mayoría de las juntas de jueces, entre las que incluyo la de Torremolinos, ha adoptado los siguientes criterios. En primer lugar, la falta de alegación en la demanda de he acudido a este mecanismo no ha tenido efecto, por motivos obvios, si no estarían allí, ha acudido la otra parte, no ha acudido la otra parte, supone una inadmisión de plano de la demanda y carece de la posibilidad del artículo 231 de subsanación. Sí tiene subsanación cuando ustedes dicen, le remití una oferta vinculante y no me ha contestado, tal y como consta en el documento 8, y el documento 8 no está, o está vacío, o es otra cosa. Entonces sí hay posibilidad de subsanación. Y esto se lo digo por propia experiencia, también estamos inadmitiendo cuando ustedes sí alegan he ido a este o he intentado este mecanismo adecuado de subsanación, de solventar las controversias, tal y como adjunto en el documento tal, que sí que está, pero no es o no tiene los requisitos que establece la ley de eficiencia. Por ejemplo,
no lo ha recibido y ustedes no han intentado absolutamente nada para que lo reciba la contraparte, por lo tanto no es recepticio. 2, y este es un caso real, el objeto de la intento de negociación nada tenía que ver con el objeto de la demanda. El objeto del intento de la negociación era que una entidad, estamos hablando además de la posibilidad de la reclamación previa del deudor, de una entidad crediticia. El objeto era que me entregue una serie de documentos y la demanda, sin embargo, lo que pedía nulidad de cláusula. Esto no coincide el objeto y, por lo tanto, tampoco es susceptible de subsanación. Pero pueden haberlo hecho muy bien y tener la demanda admitida y, no obstante, sobre todo la parte demandada que no ha acudido al mecanismo adecuado de solución de controversias, ver cómo los artículos 394 y 395 modifican profundamente el régimen de las costas. E incluso a las dos partes, incluso habiendo acudido ambos a un mecanismo adecuado de solución de controversias, van a ver cómo el principio de vencimiento no se aplica, no se va a aplicar el principio de no hay imposición de costas si hay estimación parcial, o no se va a aplicar el principio normal, básico, al margen de las excepciones, de si te allanas antes de la contestación a la demanda no hay costas. Porque la modificación en este punto va a tener que ver con la colaboración y con la buena fe, y una cosa que le comentaba a Paloma antes de empezar, el enmascarar, por ejemplo, un requerimiento de pago haciéndolo pasar por una oferta vinculante. Pues esto sí puede tener, si lo entendemos como un abuso del servicio público de justicia o mala fe, sí puede tener consecuencias en costas. Claro, esta situación, estas circunstancias adversas hacen que algunos de ustedes y algunos compañeros míos entiendan que estamos ante una traba más. Esto va a suponer una ralentización a la hora de poder presentar una demanda. Esto va a suponer un gasto más, además de los propios para presentar la demanda, y además, y esto es la parte más fascinante de las quejas, está abocado al fracaso. Está abocado al fracaso porque no tenemos cultura de mediación. Como quien tiene los ojos verdes. Eso no se puede cambiar. ¿Eso no se puede cambiar? Pues yo les invito a que empiecen a pensar en estos mecanismos adecuados de solución de controversias y las consecuencias adversas no como una traba, sino como una oportunidad. Y me permito dar un pequeño paso atrás antes de meterme con la parte de propiedad horizontal y de arrendamientos. Miren, la situación actual de los órganos judiciales, ustedes la conocen porque la sufren a diario, es de saturación. Yo les remito a la memoria que hizo público el 6 de mayo de este año el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en cuya memoria, en la que se dice que Andalucía vuelve a estar a la cabeza con aumento de litigiosidad. En el ámbito jurisdiccional civil se ha aumentado un 8%. A pesar de que se han resuelto un 5% más de asuntos, hay un 14% más de pendencia. Esta situación supone, como no puede ser de otra manera, un retraso en la celebración de juicio y en la resolución y, por supuesto, unas enormes dificultades de ejecución. Además de mi carácter de letrado de la Administración de Justicia excedente, sé, no solo por mi experiencia, sino por los compañeros con los que estoy trabajando, los denodados esfuerzos de los letrados de la Administración de Justicia con la cuenta de depósitos y consignaciones. Hay millones de euros en las cuentas de depósitos y consignaciones. No damos abasto para la entrega de las cantidades y ese es dinero que está parado. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la memoria que les decía, apuntaba como causas la gran judicialización de los conflictos entre la ciudadanía y la sobreutilización del proceso, lo que lleva, y a mí se me ponen los pelos de punta, a una justicia lenta y poco eficiente. Frente a esta situación, que efectivamente
se puede y se debe paliar con un incremento de los órganos judiciales, mayor número de jueces, de letrados de la Administración de Justicia, fiscales, funcionarios, sí, pero también con estos mecanismos adecuados de solución de controversias, porque conllevan no solamente un aligeramiento de la carga de los juzgados, sino un cambio de paradigma. Que los ojos verdes se nos vuelvan azules, a ser posible. Que tengamos una cultura de, no tanto les diría llegar a acuerdos, sino de sentarnos a hablar de las pretensiones que cada parte tiene. ¿Por qué? Por el abaratamiento de los costes, porque ustedes saben que el tiempo es dinero. Y a lo mejor a un ciudadano que le deben una indemnización por un accidente de tráfico no le es tan perentorio que se dicte una resolución y sobre todo que la resolución se ejecute. Pero, por ejemplo, en materia empresarial, el tiempo es dinero y el tiempo supone pérdida de oportunidades y unos enormes gastos. Además, hay otros dos costes. Otro es el personal, el dejar al albur de un tercero que no conoce más que el asunto, no conoce el conflicto, la solución. Con lo cual, solucionamos el asunto, ponemos un parche y esperamos a ver si el conflicto se soluciona, cosa que en raras ocasiones ocurre en no pocos casos. Pero además, y como el tercero y para mí el más grande de los costes, es el coste que supone la falacia de el sistema judicial es un sistema pierde-gana. Con suerte. Porque en muchas ocasiones un sistema pierde-pierde. Yo gano y pierdo al cliente, gano y pierdo al proveedor, gano y enturbio la relación entre los vecinos, gano y no les digo lo que pasa con las relaciones familiares. Por lo tanto, el sistema, cualquiera de los mecanismos adecuados de solución de controversias, va a suponer, porque son sistemas autocompositivos de resolución de controversias en que no hay un tercero que imponga la solución, unas soluciones más eficaces, unas soluciones más duraderas y también la preservación de los órganos judiciales, que estaremos para aquellos casos en que no se haya podido alcanzar un acuerdo con el mecanismo adecuado de solución de controversias. Y todo esto que no les veo roncar, pues, yo creo que es por educación, yo creo. Todo esto que era una suerte de prólogo y me he aprovechado de tener a mi disposición este micrófono, era para invitarles a que piensen en estos mecanismos adecuados de solución de controversias como una oportunidad. Como una oportunidad, insisto, para cambiar el paradigma y para intentar que no todo tenga que pasar por los juzgados y fundamentalmente que la primera puerta no sea el juzgado, que haya puertas anteriores. Hay aquí en la sala un letrado que me corroborará la pregunta de ¿han podido los señores letrados hablar del asunto que nos ocupa? Y con una sinceridad que le honra ha dicho, pues mire, no. Claro, claro, es cuando uno tira la ley de eficiencia, me ponen una queja, me echan de la carrera, en fin, un follón. Entonces, quiero decirles con esto, vamos a, entre todos, pensar que esto sí es una oportunidad. Y vamos a la cosa. El mecanismo adecuado de solución de controversias en la propiedad horizontal, voy a dar 3 pinceladas porque Gemma lo va a explicar infinitamente mejor que yo porque tiene mucha más experiencia. A mí los 3 problemas que más me preocupan son la autonomía del presidente de la comunidad, queda fuera de toda duda, es evidente, la representación de la comunidad por parte de su presidente, queda fuera de toda duda la capacidad procesal y de obrar. El problema es la capacidad de maniobra. Entonces, antes lo comentaba con Gemma, voy a hacer un pequeño spoiler, pero muy pequeñito, la utilidad que tiene, y me he dado cuenta que los administradores de fincas son bastante más listos que yo y ya lo tenían previsto, la utilidad que tiene las juntas, digamos, preventivas
haciendo o dando un margen o mínimamente una horquilla al presidente de la comunidad para permitirle tanto, sobre todo quizá en la oferta vinculante creo que es más sencillo, pero en las cosas que son en vivo, como la negociación, la conciliación o la mediación, que el presidente tenga cierta cancha. Cosa que salvamos muy bien, aparte de con la Junta, con la asistencia del abogado. Porque yo no concibo ningún mecanismo adecuado de solución de controversias sin la presencia de un letrado. Tanto la redacción de una oferta vinculante, evidentemente, como acompañar al cliente a conciliación o acompañarle a mediación. Me preguntaba un compañero el otro día, ya claro, pero entonces, si llega a un acuerdo la Junta, la Junta lo tendrá o no que ratificar según los criterios que la Junta de la comunidad de propietarios haya tenido. Pero la ratificación de un acuerdo nada tiene que ver con el mecanismo adecuado de solución de controversias. ¿Me explico? Basta con que intenten hacerlo y esto me lleva a un punto. La ley no castiga la falta de acuerdo. La ley castiga que no nos sentemos a hablar de lo nuestro, que es una cosa distinta. Y me va a llevar a otra cuestión. Y lo de los agravios comparativos, que Gemma lo hablará mucho mejor que yo, sobre todo en el tema de las cuotas de comunidad. Bueno, pues le perdonamos un 10% y el vecino que paga religiosamente, ¿y yo? ¿Esto cómo es? Claro. Bueno, en cuanto al resto de las cuestiones, reclamaciones de cuotas, yo lo dejo ahí. En cuanto a las obras inconsentidas y las actividades molestas, yo creo que aquí tendríamos, sobre todo las obras inconsentidas, una oportunidad muy buena para tirar de un experto independiente. Y al hilo, les digo, el experto independiente no necesariamente tiene que ser un arquitecto, puede y debe ser también un letrado. Por lo tanto, sería muy interesante la invitación de la comunidad al vecino a que de consumo nos pongamos en manos de quien diga si esta obra se puede o no se puede hacer. Vuelvo otra vez a lo mismo. La ley lo único que les está pidiendo es que intenten una negociación. Por lo tanto, y ahora voy a ir, igual que con las impugnaciones de acuerdos, a lo siguiente. En todos aquellos supuestos, y ustedes los conocen mejor que yo, que en el problema comunitario lo que subyace es un conflicto de larga duración entre el del quinto B y el del cuarto B, que llevan años y que cuando no es una cosa es otra, o los conflictos que son muy comunes entre comunidades insertas en una macrocomunidad que tienen problemas de deslinde de competencias entre la macrocomunidad o la comunidad de comunidades y las comunidades. Yo les invito a que tanteen la posibilidad de una mediación, porque en la mediación es la única manera donde va a salir todos los conflictos que venimos arrastrando. Y, insisto, no es necesario bajo ningún concepto que lleguen ustedes a ningún acuerdo. Lo que me lleva, y ya en los procesos arrendaticios, que la proposición de negociación no supone una quita, una espera o una renuncia total o parcial de las pretensiones. Un compañero suyo me decía, si me deben 1000, ¿yo por qué voy a decirle al otro, mira, te propongo 800 o te propongo que lo pagues en 12 meses? Es que eso no es necesario ni es lo que la ley dice, porque el intento de negociación no tiene por qué pasar por una reducción de la propia pretensión. Por partes, desahucios por falta de pago. El otro día leía un artículo de un letrado y un abogado, y no recuerdo ahora mismo el nombre, intenté rescatarlo y no fui capaz, que decía que su opinión era que este tipo de procedimientos, los desahucios fundamentalmente por falta de pago, deberían haberse excluido de la obligación de el MAS. ¿Por qué? Pues porque es un contrato clarísimo, porque me tienes que pagar una renta y si no me la pagas, pues te tendrás que marchar.
Claro, pues eso también se puede decir de una compraventa y de un préstamo y de prácticamente la totalidad de los contratos. Aquí la cuestión es ¿qué es lo que el arrendador tiene que hacer para que le admitan a trámite la demanda? Yo entiendo, con la Junta de Jueces de Barcelona, que el requerimiento del artículo 22.4, recuerdan ustedes, me debes tanto, si me pagas no pasa nada, si ya te he hecho ese requerimiento, no vas a poder enervar, incluso eso que se utilizó poco de te condono la deuda si te vas. Eso sería suficiente como mecanismo adecuado de solución de controversias, siempre que ustedes hagan constar, porque así lo dice la Ley de Enjuiciamiento Civil, que este es el intento de negociación. Por lo tanto, a mí me vale en los desahucios por falta de pago. Cuando digo a mí, a ustedes les importa un pimiento lo que a mí me valga, pero lo dice la Junta de Jueces de Barcelona, que son más. Entonces, es muy razonable el decir, este mismo requerimiento, igual que el requerimiento en los desahucios por expiración de plazo, te recuerdo que el 1 de abril se extingue el contrato y no es mi voluntad renovarlo. Hasta ahí, esto sería un requerimiento y por lo tanto no cumple el artículo 2, me resisto a leer al menos los subrayados. Cualquier tipo de actividad negociadora con el objeto de encontrar una solución extrajudicial. Hola, me debes 1000, eso no es un intento de actividad negociadora. Hola, el 1 de abril te tienes que ir, eso no es un intento de actividad negociadora. Entonces, ¿qué le digo? ¿Te tienes que ir el 1 de abril? Bueno, te dejo hasta mayo. ¿Por qué? Eso sería una reducción de mi pretensión. No, basta con decir el 1 de abril se expira el contrato y esta parte no tiene voluntad de prorrogarlo. Estoy abierto a cualquier negociación. Eviten poner ahí la llevas, no queda fino, pero viene a ser eso. Esto sería. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, con objeto de encontrar una solución extrajudicial y es una actividad negociadora, sí, me estoy abriendo a una negociación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿tengo que llegar a un acuerdo? No. ¿Tengo que rebajar en algo mi pretensión? En absoluto. ¿Qué va a hacer el arrendatario? Pues tendrá que hacer lo que mejor le parezca, como consensuar cualquier cosa, como, por ejemplo, es un poner, oiga, ¿qué le parece si firmamos otro contrato de arrendamiento? Y en vez de 1000, le pago 1100. Sería un poner y esto empezaría una actividad negociadora, pero no necesariamente el que interpone la demanda tiene además la carga de pensar, bueno, yo a este tío ¿qué le digo? ¿Qué le propongo? ¿Qué le ofrezco? Precarios. Bueno, precarios, yo me estoy refiriendo a los asuntos que no están excluidos del mecanismo adecuado de solución de controversias. Fundamentalmente, es decir, no es el ocupa en que el poseedor, el propietario de la finca es una persona física, que ya saben ustedes que es la tutela del antiguo interdicto de recobrar, que no tiene la obligación de más. Me refiero a los otros precarios. ¿Cuáles? Los complicados. ¿Cuáles? Los que le dejé el piso al niño que se fue a vivir con la novia y ahora se han separado y se ha quedado la novia. ¿O se ha quedado el novio? Que me da igual. Ustedes me entienden. Y ahí se genera un precarista, aquel que sí tuvo la voluntad del propietario y que la ha perdido por la razón que sea. Yo vuelvo otra vez a lo mismo. Aquí subyace un conflicto que va mucho más allá de un mero precario de me han entrado en la casa. Pues el último de los puntos que quería tocar. Por lo tanto, yo ahí también les invitaría a una mediación, porque da magníficos resultados. Y, por último, ignorados ocupantes. Ignorados ocupantes, no me estoy refiriendo al ocupa de la persona física, que volvemos a lo mismo, es tutela, y por lo tanto no tiene más, sino normalmente a los ignorados ocupantes en que el dueño, el titular, es una persona jurídica. Problema. ¿Y a quién me dirijo? ¿Qué hago? La Junta de Jueces de Bilbao es la única que yo conozco que ha dicho que aquí no sería necesario
mecanismo adecuado de solución de controversias, mandarles nada. El resto de las juntas, incluida la Junta de Torremolinos, entendemos que sí, la ley no distingue y por lo tanto tenemos que hacerlo. Granada, Las Palmas, Jaén, Santa Cruz habla de flexibilización y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia dice una cosa que me parece muy interesante y es que basta además, la declaración de responsable de lo intentado. Ya, pero ¿qué le mando? Mismo que hemos hablado antes. Carece usted de cualquier título para seguir ocupando la vivienda. La requiero a fin de que en el plazo de 15 días se marche, si no tendré que iniciar acciones judiciales. Punto, aparte, finísimo. Quedo abierta a cualquier negociación. ¿Está? Esto es bastante insuficiente. Es el inicio de la negociación. ¿Qué otra cosa voy a negociar? Ustedes son mucho más imaginativos que yo. ¿Qué pueden negociar? Si quiere usted, le hago un contrato. Son 1.200 al mes. Te verá, si quiere. Esto también sería un inicio de una negociación. Y por último, ya les dejo en paz. Una pregunta que me hizo un compañero suyo el otro día. ¿Qué virtualidad o qué aplicación tendrá para los procesos arrendaticios la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de enero de 2025, publicada en el BOE el 28 de febrero de 2025, que eliminó o declaró inconstitucional parte del artículo 439 en sus puntos 7 y 9 y el 655 bis 1 y 2. ¿Por qué? Y me decía un compañero suyo, porque ha eliminado la obligación de la conciliación o la intermediación. Esto puede terminar haciéndolo con los procesos arrendaticios. Yo, que me anima mi inmensa humildad, no sé si esto llegará un día ante el Tribunal Constitucional y no sé, de ser así, si el Tribunal Constitucional o en qué sentido el Tribunal Constitucional se va a pronunciar. Pero de la doctrina contenida en la sentencia de 29 de enero de 2025, esto no es así. Lo que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional es, acuérdense, antes y ahora, para que me admitan a trámite una demanda de desahucio, tengo que decir si la finca es vivienda habitual del demandado, esto continúa. Si soy gran tenedor, esto continúa. Y hasta aquí. Lo que se ha declarado inconstitucional es, si es vivienda habitual y soy gran tenedor, entonces tengo que decir si el otro es vulnerable. Y claro, el Tribunal Constitucional ha dicho, es que eso excede con mucho del objeto del procedimiento y además de exceder del objeto del procedimiento, se lo estás mandando a un tercero que es la administración responsable que te contesta, no te contesta cuando te contesta. Pero es que además, acuérdense, es vivienda habitual, soy gran tenedor, es vulnerable y entonces me voy a una conciliación o a una intermediación. Y ahí es donde el Tribunal Constitucional ha dicho, no es proporcional. Se puede, que esta era la duda de su compañero, ¿se puede cercenar el acceso a la tutela judicial? Sí. El Tribunal Constitucional tiene un corpus doctrinal enorme, claro que sí, pero hay 3 requisitos. 1, tiene que tener una finalidad legítima. Este es nuestro caso. ¿Cuál es la finalidad legítima? Doble. 1, intentar aligerar la carga de los órganos judiciales y, sobre todo, cambiar el paradigma de una sociedad extremadamente litigiosa, que es la que tenemos hoy. No os pierdan de vista esto. Aparte, como si nosotros fuéramos 20.000 órganos judiciales. El problema lo seguiríamos teniendo en una sociedad que no se sienta a dialogar. Por lo tanto, sí tenemos en este momento esta ley 1/25 una finalidad legítima. 2, que tenga una habilitación legal, es el caso, es una ley orgánica, no tendríamos ningún problema. Y en tercer lugar, la proporcionalidad, que desde mi modesto punto de vista se da perfectamente aquí. ¿Por qué? Porque la ley no te dice no te admito en la demanda si no llegas a un acuerdo.
La ley no te dice, no te admito la demanda si llegaste a un acuerdo y no lo has cumplido. No, la ley te dice, no te admito la demanda si no intentas sentarte con el otro. Cuidado, no te dice, imagínense el artículo 2, una actividad negociadora consistente en una quita, Cuidado, eso sí sería desproporcionado. ¿Por qué tengo que renunciar en todo o en parte a mi pretensión? No es lo que dice. Por lo tanto, desde mi muy modesto punto de vista, no sé si algún día llegará como inconstitucionalidad, pero entiendo que la doctrina del Tribunal Constitucional y singularmente la sentencia de 29 de enero de 2025 no es extrapolable a los requisitos de mecanismo adecuado de solución de controversias en los procesos arrendaticios. Y yo no tengo nada más que decir. Muchas gracias. No sé si lo hemos dicho anteriormente, pero si os parece bien y para que no se haga esto muy tedioso y como solamente tenemos 2 horas y tenemos que respetar la hora de descanso del personal de este colegio, vamos a hacer las dos ponencias juntas y luego se abrirá un turno de preguntas de una media horilla, una cosa así, ¿vale? Bueno, pues ahora le toca el turno a doña Gema Fuentes Aranda, que como hemos dicho anteriormente es compañera nuestra desde el año 2004, ¿no, Gema? Creo que eres. Sí. Y además administradora de fincas. Tiene una larga trayectoria, tanto profesional como formación en los lares que hoy nos ocupan y además otras cosillas que he visto yo en tu currículum bastante interesantes. En derecho bancario, ha sido formadora, que eso no sabía yo, del sistema Adriana en los juzgados, que nos podía dar para otras o muchas jornadas de formación. Y se la puede invitar, seguro. Y en la actualidad, además de eso, de colaborar con el despacho Bonilla, ¿verdad? Es administradora con su propio nombre y firma de finca y metida en estos líos la tenemos. Pues Gema, cuando tú quieras, adelante. Buenas tardes a todos. ¿Me escucháis, no? Sí. Bueno, pues como comenta la compañera, yo soy administradora de finca en ejercicio, toda una alegría cuando la gente empieza a deber cuotas. Entonces, hasta nosotros lo que hacemos en la oficina es que cuando empiezan a dejar de deber cuotas, lo que intentamos es el que deja de pagar 1 o 2 cuotas, intentar rescatarlo, porque cuando empiezan a deber, se va haciendo una pelota que al final eso no se paga. Cuando ya no hay posibilidad de rescatar esas cuotas porque la gente pues se cierran y te empiezan a decir que no pueden, el típico que no puede, después te cuentan que se ha ido de viaje, bueno, cada uno después cuenta una versión. Pues entonces ya sí lo tenemos que llevar a junta para que aquello pues, se apruebe, hacemos la convocatoria, incluimos el punto de la liquidación y aprobación de la deuda y reclamamos la deuda con los gastos incluidos, los gastos de abogado y procurador, incluso los gastos de Eurofaz y todo. Se le intenta notificar el acta de la aprobación. Normalmente se le consigue notificar. Otras veces, como sabe que se le va a notificar, no la coge y hay que publicarla en el tablón de la comunidad al menos 3 días para que se considere notificado. Y el segundo paso pues, ya es la demanda. Siempre intentamos que la demanda no llegue a presentarse, porque lo digo, es que el que deja de pagar, luego, en última instancia, lo único que puede es embargar la casa y no todos los juzgados embargan una vivienda por unas cuotas impagadas. Entonces, bueno, se intenta en última instancia también llegar a un acuerdo para evitar la demanda. Cuando no, pues ya se va a demandar. Y al fin acabamos en una ejecución casi siempre. Bueno, pues ahora con la ley nueva, pues nos hemos encontrado con el problema que la gente sigue debiendo y no sabíamos qué hacer. El Colegio de Administradores de Fincas de aquí de Málaga, al cual pertenezco, pues nos enviaron un correo a todos los colegiados para orientarnos de cómo deberíamos hacer con las convocatorias y con las actas para poder presentar luego las demandas. Porque claro, hay colegiados que son abogados en ejercicio y hay gente que no son abogados siquiera. Entonces, para que superan las normas para poder presentarlas. El colegio nos manda unas normas a través de la comisión, un grupo de trabajo que se forma por parte de la Comisión de Legislación del Consejo General de Administradores de Fincas de España, porque esa comisión de legislación lo que ellos interpretan es que los procedimientos monitorios europeos quedan excluidos de la ley, igual que los procedimientos de escasa cuantía. Entonces dicen, si estos 2 procedimientos que van orientados a lo mismo, que es reclamar cantidad, incluso ellos, algunos, el de escasa cuantía, menos de 5.000, no necesita el más, ¿y por qué los monitorios nacionales sí? Ahí han estado, al final han optado que para evitar que se puedan inadmitir demandas por parte de los juzgados, que se hagan los MAX. Pero está supeditado que se van a hacer unas consultas
tanto al Ministerio como a los organismos competentes para ver si hay que continuar o se quedaría simplemente como el monitoreo de siempre, sin el más. Pues entonces ahora ya nos han dicho que tenemos que incluir en la convocatoria el punto de la solución de conflicto, la mediación. Bueno, podemos utilizar la mediación, la conciliación, o utilizar un tercero neutral y la oferta vinculante, ¿vale? En la práctica, lo que se está inclinando siempre es por utilizar la mediación, porque si le hacemos la oferta vinculante de pague usted en 3 cómodos plazos, pues aquí todo el mundo deja de pagar y todo el mundo paga en 3 cómodos plazos. Y después los pagos mensuales de ascensor, de luz y de etcétera, pues no se pueden pagar, porque todo el mundo paga en 3 cómodos plazos. Entonces, pues se le faculta al presidente para que pueda intervenir en la mediación y en caso de que la mediación no sea factible porque no llega a buen fin, pues pueda nombrar abogado y procurador para presentar el procedimiento. ¿Vale? Eso es lo primero. Y en el orden del día, en el caso de que nosotros incluyamos una oferta vinculante en el orden del día de la convocatoria, debemos notificarle al deudor por burofax esa convocatoria. No bastaría con notificárselo por correo electrónico o echándolo en el buzón, que es el método más habitual que se suele utilizar, porque se considera que las personas viven en las casas donde deben las comunidades, sino que se debe notificar por burofax. Porque el correo electrónico, pues si no te lo contestan, pues ya estamos ahí de si le ha llegado o no le ha llegado. Muchas veces los correos los modifican y no te informan. Entonces le puede llegar y no sabes después si le ha llegado o no. Entonces, en el acta, si se incluye una propuesta de inicio de negociación, va dirigida al copropietario y se debe de cumplir un requisito. Con eso consideramos que está cumplido ya el requisito de la negociación. Y mediando el presidente, sí es cierto que normalmente la Junta faculta al presidente para la negociación y se dice que, bueno, que en defensa de los intereses de la comunidad que adopte la decisión más acorde con la comunidad. No se le dice que paguen en 3 plazos, ya es a discreción del presidente, el cual se reúne con el deudor y llega al acuerdo, ¿vale? Ese acuerdo, pues bueno, si se cumple, bien, y si no, pues al final pues acabamos en demanda. Mi experiencia normalmente siempre acabamos en demanda. Siempre acabamos en demanda y siempre acabamos en una ejecución. Claro es el que paga cuando llega la demanda. Siempre acaba en demanda y siempre acaba en una ejecución porque no hay forma. No hay forma. Se pretende también que el administrador se intervenga como un profesional que está colegiado y formado para que intervenga en la mediación junto al presidente, aunque el presidente es el representante, pero para que, digamos, que sea como un tercero ajeno a la comunidad, ya que tampoco vive allí el administrador, para poder llegar al acuerdo y luego no haya malas amistades ni rencillas entre el deudor, el presidente, etcétera, los demás, que luego es otro problema que hay. Lo que sí es que en el momento que iniciamos la negociación y la mediación se interrumpe la prescripción o la caducidad. Sabemos que son 5 años para reclamar las cuotas. En la práctica nosotros reclamamos tanto las cuotas como los gastos y los intereses y las costas, porque ya que nos faculta la ley de propiedad horizontal de reclamar gastos, aunque sean reclamaciones inferiores a 2.000 euros, siempre en la práctica se reclama. Porque claro, lo primero que dice la comunidad, yo porque tengo que pagar que este tipo deba. Nos dicen cosas peores, pero bueno, que este tipo de EVA, pues siempre se le reclama, ¿vale? Entonces estamos pendientes, ahora mismo estamos haciendo esto, incluyendo la mediación, facultando al presidente para intervenir en la mediación en defensa de los intereses de la comunidad, hará el acuerdo más idóneo, y estamos pendientes de que se haga una unificación para el tema por parte de los juzgados y los letrados para el tema de los más. Porque lo mismo estamos utilizando la mediación y después, pues bueno, nos dicen que no es lo más idóneo el acuerdo que estamos llegando. Y eso es lo que os puedo comentar ahora mismo del tema de los monitorios, ¿vale? Os he traído unos ejemplos de cómo quedaría el ofrecimiento de la propuesta formal para incluirlo en la Junta, en la convocatoria. Se incluiría en la convocatoria y después esto se elevaría a través de Entonces se incluiría la aprobación de los saldos deudores para reclamar por el artículo 21
o el declarativo que corresponda y el ofrecimiento al deudor de una propuesta vinculante para la resolución de las controversias que puedan existir. Y autorizando al secretario administrador para efectuar dicha propuesta vinculante para que sirva para cumplir requisitos de procedibilidad. Pero bueno, que en la práctica os digo que lo que se está utilizando es la mediación. Se sienta el presidente, que es el representante, el administrador y el deudor. Y se intenta de ahí sacar un acuerdo. Y ya está. Siempre lo que se intenta es evitar la vía judicial. Más que nada es por el gasto y el tiempo. Porque hay comunidades que están económicamente en la ruina, en la quiebra, y no pueden estar esperando un año, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Un año que resuelvan. Entonces, siempre se intenta llegar al acuerdo, ¿vale? En el acta de la comunidad, en el punto debemos incluir a partir de ahora la aprobación de la liquidación de la deuda, la reclamación de las cuotas y los acuerdos. Entonces hay tres opciones. Una vez que se aprueba y liquidar la deuda con los meses y la cuantía, hay tres opciones que se deberían incluir. Que se puede incluir, que es la opción A, que sería el proceso de conciliación, que os he comentado, que si da a las partes, pues a través de la opinión de un tercero o a la vía judicial presentando una demanda de conciliación. O, según la segunda opción, sería a través de una mediación, a través de un centro de mediación, ya sea del colegio de administradores, de cualquier organismo público autorizado, para poder hacer esa mediación y presentarlo posteriormente en la demanda. O la última opción sería designar un tercero de buena fe, neutral, el cual se encargue de llevar a acuerdo ese acuerdo, ¿vale? Siempre firmado con el visto bueno del presidente y firmado por el secretario administrador. Y ese sería el acta, el cual habría que notificarle por burofax al deudor. Una vez que se le notifica, si no contesta, pues entonces ya podríamos presentar la demanda porque ya se ha intentado el acuerdo. ¿Vale? Y bueno, ya el último sería la oferta vinculante que presentaríamos al deudor. En esa oferta vinculante nosotros podríamos hacer la oferta de o paga aplazadamente o se lo condonan intereses o te paso la cuota del mes más una atrasada, que eso es otro acuerdo que se suelen utilizar mucho, te paso la del mes y una atrasada y por lo menos va cubriendo el mes y no va acumulando más y va cubriendo una atrasada. Eso es lo que se está haciendo en la práctica, ¿vale? Ya no sé si tenemos alguna duda más para preguntarme. Bueno, Sí, en primer lugar, dar las gracias a Gemma y bueno, ahora abrimos un turno de preguntas y Catalina y Gemma, si lo quieren. Es el momento, sí, ¿de acuerdo? sí. Pero a mí las fáciles, ya Gemma, las Vale, complicadas. No, déjalo. las lanzamos y vosotras... Lo repartimos. Si os parece bien, antes de la sala, tengo aquí dos preguntillas. Bueno, una que creo, no las preguntas, es un compañero que creo que sienta doctrina. Otra. Voy a formularla antes de que. La primera, que la convocatoria se notifica por burofax es referente solamente al propietario deudor respecto del cual se va a adoptar el acuerdo de acudir aún más y posteriormente demandarlo, se refiere a la totalidad de los propietarios. Solamente al que se le va a demandar. Solamente el de la demanda. Sí, pero si en la convocatoria ya se acuerda la mediación, se faculta al presidente para que inicie la mediación, pues por ahí ya podemos utilizar como más esa convocatoria, como que se ha iniciado esa negociación. Yo, a mí me gustaría que me aclarara, Sí, porque ese acta que tú le notificas al deudor, pero si es un acuerdo de junta, la obligación de la comunidad es notificarlo a todos los comuneros. claro, se le notifica todo, Eso pero es. afectado, Es que no. el perjudicado, posible demandado, puede ser notificado por burofax. Bueno, Pero la convocatoria, un Se sistema, notificaba por la sí, comunidad, también se notificaba por burofax al que se claro. demanda. Lo que Y a pasa veces se notificaba por correo es que electrónico. no me parecía que hubiera quedado claro, porque es lo que tú dices también, que cualquier acuerdo que adopte una junta hay que comunicárselo a todo y cada uno de los Se comuneros, notifica todo. y ahí se puede incluir también el requerimiento que se le hace para que se someta a la mediación. sí, pero el acuerdo de junta, no la convocatoria. Ya, pero es que te notifica, vale, notificamos al que se. Vamos, yo creo que en una convocatoria ya necesariamente hay que incluir
en las convocatorias, por lo menos de juntas ordinarias, un apartado que diga que se va a tratar el tema de los más, Sí, para que sea legal luego el acuerdo que se adopte, porque como tú dices, si no se ha incluido en el orden del día, Sí, sí. eso no se puede tratar. Por lo tanto, ya por rutina, creo que hay que incluir dentro de las convocatorias de la Junta un apartado que diga, ya lo redactamos como queramos, pero que vaya a decir que también se va a tratar el tema de los medios de adecuación para la solución de controversias. Si yo soy una propietaria que no voy a ser demandada porque cumplo mi También se obligación, notifica, también se sí, me lo notifica. notificas, pero yo tengo un correo electrónico que además con poner acuse de entrega ya está la recepción garantizada. Sí, El futuro moroso, con que no recoja el burofax, pero ya has notificado. Está sí, notificado. pero al final tienes que presentar la declaración responsable de porque no le has porque no has recogido el burofax y no hay recepción. Al final, con él estamos teniendo muchísima más cautela que con un propietario que no incumple, con que le mandas un correo electrónico, tienes el acuse y eso sirve. Yo lo cojo y no pasa, o sea, me llega el acuse aunque no lea el correo y no tiene el mismo efecto que un burofax que además no lo recoge, que luego la comunidad tiene que hacer la declaración responsable de que intenta localizarlo. Sí. A mí, perdone, con respecto a lo del burofax, el artículo 7.1 de la Ley de Eficiencia sí permite el correo electrónico siempre y cuando sea la manera usual. A mí se me ocurre, ustedes lo verán mejor que yo, en la junta que dice don Enrique, que tienen que explicarle a los comuneros, miren ustedes, ahora antes de hay que hacer esto y por lo tanto le vamos a permitir lo que hablábamos de la horquilla al presidente. Ahí también se les va a pasar a ustedes un papelito para que nos autoricen a notificarles a través de correo electrónico. Salvas el 7.1 y te deja la ley que sea el 7.1. Que no veo la necesidad del burofax cuando Necesariamente no. porque además los propietarios incumplidores y reticentes no van a coger el burofax. Entonces, al final, tengo el mismo efecto con un correo electrónico. Entonces, al final, lo que venía a decir es que no entiendo que despleguemos toda esa logística para un propietario que va a acabar en el juzgado, porque aunque tengamos que tener mucha esperanza en esto, va a acabar en el juzgado. Pero usted la tiene, ¿verdad? Yo muchísimas. Me deja más ¿verdad? tranquila. ¿Había alguna pregunta más por ahí? Al compañero que estaba antes. A ver, es que me ha creado un poco la duda del tema de eso de que hay que recoger previamente en el acta la autorización del presidente para que luego utilice un más y tal. ¿Qué quiere decir? Que judicialmente no me va a admitir la demanda si he enviado un burofax con una oferta vinculante, que lo suele hacer el administrador o el letrado. Eso para el juzgado debe valer independientemente de que en la comunidad a lo mejor no se ha tratado lo de la oferta vinculante, solamente se ha liquidado la deuda. Sí, pero mire, usted Es sabe... conveniente, lo entiendo para el futuro, pero... No, si no es que sea conveniente. Es que yo soy el deudor, impugno la Junta, impugno el burofax, la oferta vinculante, porque ¿qué capacidad tiene ese presidente? Si no le han autorizado a usted a hacer una oferta vinculante, y el deudor todavía puede decir, bueno, mira qué bien, pero el pagador, el vecino que sí paga, le diría, bueno, ¿qué pasa? Vale, si me lo ¿Quién te impugna, ha sí. autorizado a ti a hacer una quita o una espera de la duda? Por eso sería conveniente en lo que dice don Enrique, en esta nueva convocatoria, decirles, explicarles a los vecinos, miren, ahora, a partir de ahora, tenemos que hacer un intento de negociación. Y se abren muchas opciones. Lo entiendo, pero que el juzgado no es quien debe, digamos, analizar No. eso, sino la otra parte sí impugna. No, y el resto de los vecinos. Bueno, pero quiero decir... Claro, no, nosotros no, ni mucho menos. Yo, si usted me cumple con una oferta vinculante, que además usted le llama oferta vinculante, que es, como usted sabe, es confidencial, no me tiene ni que decir cuál es el contenido. Recepticia que le ha llegado al otro, yo no, vamos, no se me ocurre, Sí. ¿dónde está la capacidad de ese presidente? No, Pues ahí donde iba. absoluto. Que me parece correcto que se prevea eso, pero que a lo mejor ya se ha hecho de otra manera. En este interín, que desde que entró la ley, se han mandado burofax, pero no ha habido una junta anterior donde se facultara al presidente a utilizar un más. Si me permití, al hilo de lo que el compañero está diciendo, no sé si os acordáis que, por ejemplo, en muchas comunidades de propietarios hay un acuerdo genérico
que sirve para el futuro siempre, por ejemplo, hasta ahora, sobre los intereses que se devengan por la mora. Y eso, aunque se haya adoptado hace 10 años, sigue siendo válido en el futuro, para lo que sea. A mí me parece que un acuerdo de ese tipo, para autorizar los más, etcétera, etcétera, también se debe hacer genérico. Porque si tú lo tienes que llevar a cada junta de propietarios, eso va a ser algo tremendo. Sino adoptar ese acuerdo genérico, decir, pues de aquí en el futuro, como la ley lo exige, pues tenemos que hacer este proceso. Autorizamos al presidente. El inicio de negociaciones Luego, genéricas. Luego, yo lo que veo ya más problemático es que se le pudiera autorizar, por ejemplo, a una quita. No se puede. Desde mi punto de vista, no se puede hacer eso, porque sería un trato desigual entre el cumplidor y el incumplidor, y eso sería un semillero de problemas tremendos en el futuro. Claro, la compañera dice, y claro, lo que yo les decía al principio, capacidad procesal sí, capacidad de obrar también, capacidad de maniobra dudosa. Claro, porque están ustedes diciendo, voy a mediación, pero en la mediación, las mediadoras que están en la sala lo saben, es algo vivo. Entonces la otra parte va a decir, bueno, mira, yo os propongo. Y el presidente va a decir, a mí me encanta la idea. Y el letrado que va a tener a su lado asesorando a la comunidad va a decir, a mí también, pero solo tenemos que pasar por junta, que también es otra opción. Es decir, vale, pero está supeditado a que la junta la apruebe, que eso también nos valdría. Por mucho que me parezca bien la idea, yo no voy a decir, vale, lo paso por junta, voy a decir, lo paso por junta. Ya está, exacto, claro, totalmente. Efectivamente. Estáis hablando desde el punto de vista del deudor, de la negociación del deudor, pero es que hay veces en que se dan casos de que el presidente es elegido en junta a sorteo, a toca o lo que sea, y no quiere ejercer ese cargo, lo asume, pero no hace nada y no es inamovible. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Se puede designar en este caso al vicepresidente? Entiendo que no, porque la representación la tiene el presidente. ¿Se paraliza la comunidad durante ese tiempo porque el presidente no quiere firmar el MAS, asistir al MAS o...? Vamos a ver. Desde mi punto de vista, naturalmente, la ley de propiedad horizontal dice que el presidente representa a la comunidad en juicio y fuera de él. O sea, eso está fuera de todo. No el vicepresidente. Eso. Pero tampoco veo que se pueda poner objeción a que la comunidad reunida en junta pueda designar a una persona en concreto para que se ocupe de un asunto en concreto también. A eso me refería, que si tiene que y ser por el lo tanto, presidente o se puede designar. Se podría salir por ahí también. Es decir, Yo no le veo ningún inconveniente. Ninguno. Es decir, el poder para pleitos del futura demanda lo habrá de otorgar el presidente, pero el acudir a una conciliación, a una mediación o tal, no tiene por qué ser el presidente siempre y cuando la Junta haya acordado. Otra preguntilla, pero compañera. tendrías que hacer de Bueno, una tengo unas manera cuantas, pero genérica. bueno, voy a empezar por el final, que me parece lo más importante. Lo del monitorio, en el momento que hacemos la mediación del administrador, del abogado, de cómo lo queramos hacer, se queda vacío de contenido al final el requerimiento este previo que hacíamos siempre, ¿no? O sea, no hay que hacerlo ya. ¿Por qué? No. Quiero decir, porque el artículo te dicen, nosotros creo que lo hemos hecho todo igual, nos daban la liquidación de la deuda, recogíamos esa liquidación de la deuda, a la persona esta le mandábamos el acta y luego le mandábamos un burofax. Por lo menos yo lo hacía así, pues si no lo jugaba a mí el correo electrónico Dicen que no. ¿me puedes probar que y el otro dice, no, yo no me ha llegado. Entonces lo hacíamos por burofax. No lo recogía, te daba correo, el negativo, el positivo, lo que sea. Entonces con eso tú salvabas ya que esa persona estaba más que notificada. Entonces con eso ya incluso como abogado le mandaba, yo intentaba la negociación, que la ley no me lo admitiera, porque ya sabemos lo que tardan las deudas. Lo he hecho todo. Lo he sentado con el presidente, no ha querido. Entonces llega al final que tenemos que hacer por como lo dice la ley, el requerimiento este y el burofax. Y sale negativo y metemos la demanda. Si yo me he saltado todo eso y me he ido al principio y he hecho una mediación, de la forma que sea, yo todo eso que me dice el artículo que tengo que hacer, ya no está.
porque Claro. lo he salvado, ¿no? Claro, con la mediación. No, Así es. Tú la has notificado con la mediación. no, la mira, cual sí, será- sí, desde mi punto de vista, Este sí. requerimiento previo se que tiene llega- sí, el monitorio tiene esa peculiaridad. Desde mi Sí. punto de vista, si llegas a un acuerdo, no necesitas el requerimiento. Efectivamente. Pero si no se llegara al acuerdo, lo vas a seguir necesitando porque O la sea, lo ley- tengo que volver a hacer. No, no, no. Yo lo que haría es que en ese intento de la conciliación incluir una primera parte diciendo usted debe tanto, le requiero de pago, pero nos podemos someter a una cosa. Y estás cumpliendo con las dos cosas a la vez. Claro. Ahí va, ahí voy. y no Puedo- necesitas- Entonces voy al principio, yo digo que no quiero acaparar, pero en realidad lo que estoy haciendo es hacer lo mismo que estaba haciendo antes y ponerle una coletilla al final del requerimiento. Ah, Claro, mire, usted puede Porque ser porque si no en absoluta. el 21 me lo Mire, hubieran derogado. No, es que no lo han derogado. No lo han No lo derogado. han derogado. Entonces, lo que dice don Enrique, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Una mediación, yo me llevo al presidente de la comunidad y al deudor ante un mediador. Sí, Que vamos a empezar a decir, tú sabes que debes 1000, ¿no? claro, igual que el desahucio que Claro, hemos a hablado. ver, entiéndanme, ya es un requerimiento. La filosofía del monitorio para los procedimientos de cuotas era Era que no ese. sea sopresivo. Era Es decir, ese. anda, es verdad, debía, perdonar, toma, oye, que podía ser en algún mundo virtual, pero podía ser, ¿vale? Pues para eso tenemos este. Ahora bien, si usted ya ha utilizado un mecanismo adecuado de solución de controversias, yo entiendo que es suficiente como requerimiento. En la vida más palpable, el requerimiento que ustedes hacían de toda la vida, con la coletilla estamos abiertos a cualquier negociación. Eso es. Y para adelante, porque cumples los dos requisitos. Y al hilo de lo que decía Gemma, voy a aprovechar para que a mí me ponen un micrófono. Voy a aprovechar con respecto a lo de los monitorios y elevar una consulta. A mí me parece consulta poca, entiéndame, porque el artículo 5.2 de la Ley de Eficiencia es que es claro y meridiano. Los procedimientos especiales y entra el monitorio. ¿Por qué el monitorio europeo no y el de escasa cuantía no? Porque es un procedimiento europeo y entonces tendrían que ser todos los países de la Unión los que pusieran el más. Por eso no se le mete el más porque... ¿Qué? ¿Qué van a hacer qué? Claro, eso... Por eso no le hemos metido, no le han metido el más, pero el monitorio a mí, vamos, me parece que no tiene ningún género de Pues duda. están pendientes de eso. Pues en cuanto De ustedes dejarlo lo fuera sepan, del más. pero fíjense que 5.2 se requiriera la actividad negociadora como requisito en todos los declarativos del libro segundo y en los procesos especiales del libro cuarto. Se van los procesos especiales del libro cuarto, incluye el monitorio y el cambiario, pero luego te dicen el H, el cambiario no. Y ahí podía haber dicho el legislador, el monitorio no, Ya. que es que es el inmediatamente Ya. anterior. Ya, pero cuando tengan la consulta, por favor, háganmela llegar. Una preguntilla por aquí, la compañera. Venga, bueno, lo primero agradeceros la charla que nos habéis dedicado, que creo que es ilustrativa. Y luego una pregunta de lo que ha dicho doña Catalina. ¿De verdad va a valer en los juzgados que digamos en un burofax estoy abierto a cualquier negociación? Mire, lo que yo creo, Paloma, lo que no va a valer es un requerimiento. Eso no va a valer porque se carga el artículo 2. Yo ya dicté el otro día un auto diciendo que eso yo no le admitía la demanda porque se ha limitado a decir me debes 1000. Eso, ahora bien. Perdón, ¿no Sí. tendremos que invitar a esa parte a algún más en concreto? Es No, decir, esto, claro, sí. Ahí no le tengo que decir, no, oye, que quiero una totalmente. mediación, No. oye, que quiero una conciliación ante el registrador, Toda la razón. oye, que... La cuestión es, usted debe 1000. Estoy abierto a cualquier actividad negociadora. Le cito el día 9 en el despacho de mi propio abogado, porque podemos negociar que la ley nos lo permite nosotros o los abogados, o le cito ante los mediadores en tal sitio a tal hora. O la citación la hace el registrador o el notario, el letrado de la Administración de Justicia. Pero me refiero, estoy abierto a negociación, yo te cito y tú verás si vas o no vas. Y en cuanto vayas, yo te diré, debes 1000. Es que no se me ocurre solución. ¿A ti se te ocurre algo? Y que sea la otra parte.
Eso es lo que yo me refería, pero sí, totalmente de acuerdo. Tiene que decir concretamente el qué. Es día y hora para que se... Sí, una preguntilla. En relación a la coletilla que estamos incluyendo en el requerimiento para salvar ese requisito de procedibilidad, en caso de que ese burofax no sea recogido, tenemos que publicarlo íntegramente en el contenido que publicamos en el tablón de anuncios, ¿no? O sea, ese intento de negociación o esa oferta vinculante. No, oferta vinculante no, porque es confidencial. Claro, lo que más que puede usted hacer es, se le ha citado tal día, tal hora, lo que hemos hablado, para iniciar negociaciones, o estamos sometidos, o sea, estamos abiertos a negociación, ya está. O sea, la oferta vinculante la podemos incluir en el burofax, porque eso sí que va dirigido a él. No la puede, no la tiene que incluir. Vale. Y en caso de que no lo reciba, ya tenemos que cambiar el más. Porque si no lo recibe, después yo tengo que publicarlo directamente en el tablón para poder presentar la demanda. No, ¿por qué? Según el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal, yo para poder presentar la demanda Sí. tengo que haberle requerido o haberle notificado previamente la deuda. Pero sí. Pero usted lo que hace es, le requiere y le dice que conforme a la ley de eficiencia, le convoco, le estoy abierto a negociación, le convoco para que acuda el día 5 de abril a las 5 horas en el despacho de, me da igual, el administrador de fincas, en donde sea para iniciar una negociación. Ya está. Si usted le manda una oferta vinculante, el contenido de la oferta vinculante es confidencial. No tiene que publicarlo en el boletín o en el boletín, en el tablón. Eso sí. Vale. Buenas tardes. Si no se le cita el demandante al demandado para intervenir o para actuar con una mediación o lo que sea, pero sí se llama, el demandante llama a una mediadora, la mediadora se pone en contacto con la otra parte, ¿valdría también, aunque no haya un previo aviso? Como un previo aviso. Si directamente yo cito a una persona para que medie en el procedimiento, una mediadora profesional, pero yo previamente no le he avisado a la otra parte, a la parte futura demandada, de la actuación de esta persona. ¿Por qué? Bueno, el supuesto. ¿Valdría eso como mask? Es que, es que me va a perdonar. O sea, lo que es una actividad negociadora, el intento de una actividad negociadora entre las partes. Por lo tanto, usted tiene que decirle a la otra parte, vente Vale. a mediar. Y entonces le citará el mediador, igual que le citará el letrado de la Administración de Justicia si usted acude a una conciliación. ¿Sabe lo que le quiero decir? Sí, claro que lo sé, claro. Claro. Entonces, si usted lo que me va a mandar a mí, junto con su demanda, es: yo contraté a un mediador, este mediador se puso en contacto con él fehacientemente y le dijo el día 7 a las 5 de la tarde, claro, hay una actividad negociadora, siempre y cuando conste la identidad de las partes y el objeto del proceso, que sea eso y no de otra cosa distinta, claro. ¿Sabe lo que le quiero decir? No es necesario que tú me digas tú, lo puede hacer incluso el conciliador. La citación del letrado de la Administración de Justicia, acudir a conciliación, eso es el inicio de la negociación. Y en cuanto a la pregunta que usted hacía, los honorarios de los profesionales que intervengan del artículo 11 habrán de abonar sus respectivos honorarios. Eso lo hacen entre las dos partes. En la práctica no. Pues tiene usted muy buen humor, pero esto es lo que dice la ley. Si tienen derecho a justicia gratuita, van a tener posibilidad de tener mediadores Gratuitos. Buena puntualización. Gratuitos. No. Con que uno que lo tenga, va a tener derecho. se benefician los dos. Si una de las partes tiene justicia gratuita, se benefician los dos. Compañero. Vale, una reflexión, ¿vale? Que, bueno, y una pregunta. La reflexión simplemente, por lo que estamos comentando. Sí, sí. No, creo que la pregunta va a doña Catalina. Muy concreta. A ver, pero además una cosa que hemos comentado en el despacho estos últimos días.
creemos particularmente que por mucho que porque cada comunidad es hija de su padre y su madre, y dentro de la comunidad pues hay personas de todo tipo, ya lo sabemos, y a veces, aunque los intereses sean pocos, el enconamiento del cuarto con el tercero, como decía, y no me gusta lo que estás haciendo, eres un mal presidente, etcétera, etcétera, el dar facultades genéricas o, digamos, relativamente amplias o discrecionales al presidente, bueno, pues para intentar iniciar el proceso de mediación, salvar el requisito de procedibilidad y tal, está muy bien. Pero nosotros lo que vemos, y eso lo vamos a comprobar de aquí a año y pico, 2 años, vamos a empezar a ver cosas estas raras, que va a haber seguro presidentes que con toda su buena voluntad o sin buena voluntad va a haber estas limitaciones y muchas posiblemente. Y se van a cerrar dentro de estos procesos de mediación que van a aumentarse significativamente, se van a cerrar acuerdos que se van a extralimitar. Incluso podemos estar hablando de quitas, que hace un rato estábamos hablando Rosa y yo, de, oye, para aprobar una quita, sí, ¿qué quórum necesitamos? O sea, cosas de este estilo. O sea, va a empezar a haber problemas, impugnaciones por lo que has hecho, lo que has dejado de hacer, acciones de responsabilidad, etcétera, a veces por cosas nimias que vamos a tener un nivel de posible litigiosidad importante. La pregunta a doña Catalina es porque al comentar lo de la Junta de Jueces hay una cosa que no me queda clara. Que a lo mejor se aplica en otros foros, pero sinceramente no, por mi parte no lo tengo claro. Mandamos una oferta vinculante al único domicilio que conocemos. Yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, una sociedad que tiene tiene su domicilio social, está en el registro mercantil y no se conoce otro. Y al administrador se manda ahí, no se sabe otro, incluso se manda un correo electrónico. Se ha comentado que en caso de que no se reciba, habría que hacer algo más o acreditar que se ha intentado hacer algo más. Pero claro, ¿el qué? Esa es la duda que se me plantea. Yo, sin embargo, no creo, francamente, que haya que hacer nada más. Vale, que me haya parecido entenderlo. No, Vale. pues Ah. entonces me he explicado. No, yo lo he entendido mal, entonces lo francamente mal. siento. ¿Empiezo otra vez? No. No, yo entiendo. Si yo sé que mi demandado en Cofrados La Flor está en la calle Pérez, yo le mando a la calle Pérez. Y aquello me viene negativo, incluso negativo aterrador, como no ausente, sino desconocido. Mira, ¿yo qué más hago? ¿Tiene usted acceso al padrón? No. ¿Al punto neutro judicial? No, a nada. Pues hay una declaración responsable diciendo, mire, ejemplo práctico, este es el contrato de compraventa que ha incumplido o esta es la factura que yo vengo a reclamar y aquí pone calle Pérez. Yo no sé más, oiga, y aquí tengo mi acusa de recibo con una oferta vinculante capada, porque no tengo por qué verla, o con un requerimiento y además te invito a mediación o te invito a no sé qué. Y ya está. Y declaración responsable de no sé nada más. Vale. Y si eres sabieso, perdón, y si eres sabieso y si sabías algo más. Ahí me voy al 7.4. La colaboración, la buena fe, el abuso de derecho. Es como lo que leía alguien diciendo, bueno, yo le requiero, pero lo disfrazo de oferta vinculante. Vale. Si eso se levanta, y ahí podríamos discutir si, que yo creo que sí, ahí no hay confidencialidad, pero bueno, si eso se levanta, ¿qué virtualidad tiene eso? Mala fe. Entonces, sí va a tener consecuencias en costas 7.4 de la ley de eficiencia, pero no, retomando la pregunta, pero no para inadmisión a trámite. Mira, es que milagros solamente los hago los jueves. Entonces lo siento, es que lo había entendido mal. No, yo me he explicado mal, seguro. En la pregunta que le ha hecho y en el ejemplo que si fuera una demanda por cuotas de comunidad, una sociedad, tiene un domicilio social según el registro mercantil y según la ley de propiedad horizontal, a efecto de notificaciones será la finca de la comunidad. Si lo mando a un domicilio, por ejemplo, si lo mando a domicilio social porque entiendo que debería prevalecer sobre el de la comunidad y es negativo, ¿se va a considerar que no he hecho ese, o no he averiguado o no he hecho todo el esfuerzo? ¿Cuál es la obligación de la comunidad? ¿Notificarlo dónde? ¿En la finca? No, en el domicilio designado. Y en el domicilio claro, designado. pero el domicilio social de una sociedad, por ejemplo, sí que es un domicilio público y es su domicilio. Pues si usted lo ha intentado ahí, ¿qué más puede hacer? No, por eso era la duda. Digo, a ver si ahora al tener dos alternativas, sobre todo en las personas jurídicas. Mire, yo le voy a ser muy sincera, inténtelo. Intenten las dos cosas, mándelos a la vez. Era lo que yo pensaba hacer. Claro, me imaginaba. A colación,
A colación de eso, una preguntilla que se plantea online. ¿Cómo acreditar en un juzgado, doña Catalina, que el deudor no ha acudido a la cita que nosotros hemos... Esto viene en la ley en la ley de eficiencia. En el artículo 10. Si hubiera intervenido una tercera persona mediante cualquier documento diciendo, siendo el día y hora señalada para empezar, esta persona no ha comparecido. Firma de la persona y ya está. Hipótesis de trabajo, conciliación ante el LAC, ya saben ustedes sobradamente que se ha intentado y aquí no ha comparecido nadie, pues ya está. Fuera, igual la hará un notario o la hará el registrador en las conciliaciones. Un conciliador privado, lo mismo. Y lo mismo ustedes. Yo le cité tal día a tal hora en mi despacho y aquí no ha venido nadie. Pues ya está suficiente. Bueno, yo al hilo de lo que decía el compañero y por dar mi opinión, a ver si estoy equivocado o no, pero yo creo que lo más práctico en los monitorios de reclamación de cantidad, desde luego, no es la mediación. Es una oferta vinculante, es mandarle el burofax y decirle que como anexo en la hoja 2, que es la que me voy a quedar, anexo en la hoja 2 le propongo una oferta y seguro que cualquier comunidad acepta que la deuda la paguen 2 veces, eso no va a poner nadie pega. Con lo cual ya está la oferta vinculante. Y en el tablón, pues luego pongo la hoja número 1 y las 2 me las guardo. Creo que es lo más práctico. Las mediaciones son para impugnaciones de acuerdo, otro tipo de cosas, pero reclamaciones de cantidad, oferta vinculante. Hola, buenas tardes. Me gustaría hacer una pregunta porque he tenido más recientemente, yo defiendo, parece que todo el mundo defiende a la comunidad, yo defiendo a una promotora y una comunidad de propietarios nos invitó a una negociación privada en la cual teníamos que hacer una visita a la promoción para ver los desperfectos. Recibimos el MAS mediante un burofax con una serie de desperfectos identificados, pero de forma general. Y cuando llegamos con toda la dirección facultativa, todos los técnicos que nos... Fuimos como 13 personas, todas las personas que nos requirieron, ampliaron allí los desperfectos en el momento. La pregunta es para su señoría, de cara a su señoría y a todas las juntas, ¿cómo verían de cara a la mala fe de la parte que en el último momento, cuando ya estábamos allí sin tener preparación ninguna, amplía los desperfectos sin ningún motivo? Porque no eran desperfectos que hubieran surgido desde el envío del burofax a la visita. Esa es la pregunta que tengo y ahora le voy a hacer otra segunda, que también tengo otra más interesante. Le voy a disgustar muchísimo cuando lo tenga en mi mesa. No, pero solamente era por... Yo entiendo que se podría alegar me va a entender, señora letrada, cuando lo tenga en mi mesa, yo no puedo ahora mismo en la nada pronunciarme y decir, haré esto. Ahora bien, no, si por supuesto no va a recaer ni su juzgado, o sea que no es su competencia. No pierdan de vista el 7.4. No lo pierdan de vista en materia de costas, porque puede ser que haya ese intento de negociación, le valga a la comunidad para decir, nosotros lo hemos intentado y no lo hemos conseguido. Muy bien, esto está sometido a confidencialidad, por lo tanto, ustedes, de momento, no pueden llegar al juzgado y decir, oiga, que ha admitido mal la demanda porque resulta que había mala fe en el intento de conciliación, porque se cargan el artículo 9 y yo no les voy a admitir que ustedes aparezcan con papelería referente a lo que me ha contado. Cuando llegamos, ellos dijeron otra cosa, en virtud de la confidencialidad, pero después, en el momento de las costas, sí se puede alegar esta falta de colaboración, en este caso la mala fe, incluso en ese caso podría ser la exoneración o la reducción de las costas, alegando todo esto que usted me dice. De acuerdo. Y señoría, una pregunta más, aparte de la otra que le quiero hacer. Esa la voy a cobrar aparte. Le quería preguntar, en tema de tasación de costas, cuando tengamos que acreditar que existe esa mala fe, ¿se podría aportar toda la documentación de mi respuesta de burofax? Claro, indicando... claro. Ustedes ya saben que hasta ahora teníamos 2 incidentes de impugnación de costas, por excesivas y por indebidas. Ahora aparece un tercer incidente, que es el condenado en costas puede pedir la exoneración o la minoración de las costas cuando en la sentencia se haya recogido lo que el otro dijo en su acuerdo. Pero es que también, según mi modesto entender, se puede alegar que ha habido mala fe o abuso de derecho, bueno, abuso del Servicio Público de Justicia del 7.4. Lo que tengo mis muy serias dudas es para la imposición.
¿Por qué la imposición es en sentencia? ¿En qué momento usted me cuenta esa película? De la Que impugnación. yo le admita, hay momentos que no lo he oído, que yo le admita sin cargarnos el artículo 9 de la confidencialidad. Lo dudo en el momento de la imposición. Tasación ya lo veo distinto. Todavía me queda una pregunta. Exacto. Claro, porque fíjese, a mí se me ocurrió una cosa al hilo de lo que decía un compañero suyo, maligno, porque decía, yo hago un requerimiento y lo disfrazo de oferta vinculante. Y la Claro, y última- yo le daba vueltas y decía, claro, yo tengo esto, yo juzgado, yo tengo esto y admito a trámite la demanda. ¿Por qué? Porque yo no veo la oferta vinculante, eso que ha dicho. A lo mejor era de verdad, y resulta que no era una oferta vinculante, era te requiero para que me pagues 1000. Esto era la oferta vinculante, era un requerimiento disfrazado. Entonces, claro, mi duda era, yo soy demandado y yo puedo decir, perdón, a mí nadie me ha requerido, a mí nadie me ha invitado a un MASC. Y yo pensaba para mí misma, nos cargamos el artículo 9 de la confidencialidad y yo misma, esta mañana, hablándolo con la letrada de la Administración de Justicia, las dos conveníamos, no, porque no estoy poniendo de manifiesto ninguna negociación, estoy poniendo de manifiesto que no existe oferta vinculante. Por lo tanto, cabría. Claro, el problema. La siguiente pregunta es, ¿y entonces qué? ¿Qué dice el demandado? Nulidad de actuaciones. Porque la has admitido creyendo que había un más. Pero eso no hay nulidad de actuaciones. No hay nulidad de actuaciones porque ¿qué norma procesal ha conculcado el órgano? Ninguna. Usted me puso una oferta vinculante, yo no puedo abrir, ni debo abrir, ni usted aporta, evidentemente. La oferta vinculante yo la admití. ¿Cuál es la causa de nulidad? Y entonces, después de todo este bonito prólogo que les tengo en ascuas, ¿cuál sería la cosa? El abuso de derecho para la imposición de las costas. Ahí ya sí. Aparte de tasación, en la imposición. Es una hipótesis. Yo recurro en reposición el decreto ¿Por qué el decreto conculcado? ¿Qué precepto? porque no es un más. ¿Qué precepto? Ya, si yo entiendo Claro, es que el decreto no conculca, es una hipótesis, ¿eh? El decreto de admisión a trámite no conculca ningún precepto, porque la ley de eficiencia y la ley de enjuiciamiento civil le dice, si te presentan una oferta vinculante que no vas a ver, tienes que admitir, que es lo que ha hecho mal el decreto. Yo doy lugar al recurso y digo, es verdad, el decreto está mal, no, el decreto no está mal. Pero sería el 399 de la ley. Puede ser inadmitible. En principio no, porque tiene esa... ¿Han oído de que han llegado desestimaciones o sea, inadmisión de demanda con oferta vinculante? Mía no. Yo no digo suya. ¿Puedo hacer mi última pregunta y ya le paso el micrófono? Sí, sí, ya. No, ¿Es abuso del servicio? Sí, pero ya. No voy a presentar nada en Torremolinos por si acaso. Pero podían hacerlo ninguno de ustedes. La siguiente pregunta es, tengo que impugnar un acta de una junta de propietarios porque es, como lo que usted ha explicado previamente, cuando hay una macrocomunidad y hay 4 comunidades pequeñas y los daños son en 2 comunidades y la macrocomunidad, la administradora, quiere distribuir una derrama sin tener en cuenta ningún tipo de cuota correcta a todas las mini comunidades, por decirlo así de alguna forma, y nosotros tenemos que impugnar eso. ¿Cómo hacemos en más? Yo quiero hacer una negociación privada y la duda es, porque me ha surgido la duda a raíz de la compañera Gema cuando ha explicado su parte de la presentación. El MAS solamente entiendo yo que lo debo dirigir contra la presidenta de esa comunidad que ha aprobado ese acta de la comunidad de propietarios, porque sería realmente la futura persona demandada en representación de la comunidad de propietarios. O también tengo que iniciar el MAS frente a la administradora de fincas. ¿A criatura? ¿Por qué? Yo entiendo que no, pero es que como previamente me ha surgido, yo lo tenía muy claro antes de venir, pero cuando lo ha explicado Gema, como ha hablado del acta que había que firmar el presidente o la administradora o el secretario, entonces me ha surgido la duda por si me lo puede aclarar. No sabía a qué se refería, por eso yo entiendo que siempre es a la presidenta. Y voy a demandar
al tío que me ha golpeado el coche, a su aseguradora y a la Guardia Civil de Tráfico que pasó por allí. Pues, perdón, es lo mismo. Claro que el administrador de fincas, que puede tener mucho mando en plaza, que eso es distinto, no tiene la representación legal. Ni es, perdón, ni es quien autoriza esa junta, aunque esté presente. Perdón. Que yo lo que comentaba es que el acta la firma el presidente, o sea, la firma el secretario con el visto bueno del presidente. Llevan las dos firmas, pero la firma vinculante e importante, digamos, la del presidente. El secretario simplemente que levanta acta, entonces la firma. ¿Vale? Es lo que yo comentaba antes. Un momentillo, a colación del administrador de fincas. Una pregunta online. ¿Sería correcto realizar la notificación de más en el domicilio del administrador de fincas? ¿Para la comunidad? Sí. Sí. Pues respondido. Siguiente pregunta. A menos que la comunidad haya autorizado. Si la comunidad lo tiene habilitado, sí. Sí. Si no, no. Sí, yo lo tengo habilitado. Compañero. Felicidades porque he estado unas cuantas de estas, quizás 5 o 6, y ha sido súper clarificadora. Al principio como que todo el mundo no sabía muy bien por dónde iban los tiros, pero esta ha sido bastante buena. Muchas gracias, se lo digo como abogada en ejercicio. Gracias a usted, pero méritos de Gemma. Es que los compañeros hacen una labor muy importante, pero al final los que decidís sois vosotros y me interesa escuchar la voz de quien decide. Aunque hable interpretando o siguiendo la Junta de Jueces de Barcelona, que espero que alguien siga algo en concreto y no haya inseguridad jurídica, porque me encanta cómo está usted resolviendo las cosas, pero creo que no todos los jueces van a resolver lo mismo. Un comentario. ¿Este es nada más. peloteo? ¿Esto es peloteo? No. ¿Lo tenemos como peloteo o no? No. Gracias por sus palabras. Y la cuestión que quería comentar, yo no veo a los presidentes de las comunidades de propietarios negociando nada. Nosotros somos abogados, ellos son los clientes. Ellos no deberían de hacer nada de eso y la mayoría de ellos no van a querer, lo van a hacer mal. Los abogados defienden los intereses de su cliente. Entonces, lo lógico es, entiendo, lo que yo haría. Cuando igualmente que el presidente designa al abogado, el presidente designará al abogado no solamente para el pleito, sino también para el MASC. Ahora bien, se puede limitar el tipo de MAS o las condiciones dentro del MAS para que el abogado no se sobrepase de lo que sería un poder, en cierto modo, ¿no? Pero que sea el abogado, el técnico, el que negocie, que decida incluso si debe de hacer una oferta vinculante, una mediación, una conciliación, y luego dentro de los límites que le imponga la comunidad en la Junta, actuar y decidir, previa designación del presidente, que a su vez ha sido facultado por ello en Junta. Creo que eso es correcto, digamos usted si lo entiende así. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Es más, antes de que llegara la ley de eficiencia y nos planteara los mecanismos adecuados de solución de controversias, ustedes ya me conocen porque soy una firme creyente y defensora de la mediación. Y siempre me han oído decir a los mediadores con los abogados, que para eso los tienen. Es decir, yo no contemplo una negociación de ninguna índole sin, como usted muy bien ha dicho, el técnico, que es el abogado de la comunidad y el abogado del deudor. Eso está claro. Lo que pasa que si es necesario en la Junta, porque la representación de la Junta no la tiene el abogado, la tiene el presidente. Entonces, que la Junta le permita al presidente lo que hemos hablado, una horquilla. Nunca admitiremos una quita. Fenomenal. Bueno, pues ya el presidente sabe y el abogado de la Junta que acompañará al presidente sabe. La ley de eficiencia permite la negociación no solo de las partes, sino de los abogados. Que yo le digo que no vaya el presidente, que vaya Magnífico. solo el abogado limitado por lo que se haya pactado en la Junta, acordado en la Junta. Una preguntilla online. A ver. Si queremos impugnar un acuerdo de junta de propietarios por abuso de derecho, ¿cómo podríamos hacer el MAS? ¿El plazo de los 3 meses para la impugnación se interrumpe por el MAS? Sí, la prescripción se interrumpe y la caducidad se suspende desde el momento en que le decimos al otro el día 7 de abril en tal sitio, desde que se inicia la negociación. Eso es así. ¿El qué? Pues según el tipo de conflicto. Según el tipo de conflicto. Porque si es un conflicto eminentemente jurídico, estoy con la compañera, que vayan los dos abogados. El del vecino que impugna
y el de la comunidad. Si es un conflicto en el que está subyaciendo otras cosas, como cuando la niña hizo la comunión, que no tuviste más desvergüenza que eso es un conflicto de otra índole, vayan a mediación, que será el mejor sitio. Y eso lo van a saber el tipo de impugnación. Una preguntilla más online porque hay... Mezclar la notificación de acuerdo, el requerimiento de pago y el ofrecimiento de un MASC en unidad de acto, ¿no contravendría la confidencialidad del MASC? No, la confidencialidad del artículo 9 de la Ley de Eficiencia es el contenido de la negociación. Es decir, ¿quiénes somos? Fulanito contra menganito. ¿Dónde vamos a ir? A una negociación, a una mediación con tal entidad. ¿Cuándo? Tal día, tal hora. ¿Con qué objeto? Para la impugnación de acuerdos sociales que queremos poner, o por la reclamación de cuota, o por el divorcio, o por lo que sea. Hasta ahí. Luego, ¿qué vamos hablando? ¿Qué dijo un abogado? ¿Qué dijo el otro? Yo ofrecí, tú me dijiste, el otro... Todo eso es confidencial. Por lo tanto, el decirle, mire, usted sabe que nos debe 1.000, adjunto una oferta vinculante a los efectos de la Ley de Eficiencia. Eso no conculca nada, porque la negociación, el contenido, que es lo que al juez le puede generar un prejuicio, decir, pero usted ya había ofrecido 800. Me explico, sí puede suponer un prejuicio para el juzgador, eso no se ve. Si se ve que le he ofrecido que le he ofrecido acudir al mecanismo adecuado, no el contenido de la negociación. Muy bien. Inmaculada. Sí, buenas tardes. Gracias por todo lo que habéis aportado a la mesa, que ha sido muy clarificador. Pero yo además estoy aquí hoy en mi doble condición, no solamente como abogada en ejercicio, sino también como técnico del PIMA y como mediadora. Entonces, no quiero desperdiciar la ocasión para invitar a los compañeros, después de todo lo que se ha suscitado, a que pasen por el PIMA. El PIMA es un punto de información de la Junta de Andalucía que es gratuito, donde ofrecemos información sobre todos los MASC. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso concreto que estamos hablando, abordando asuntos de comunidades de propietarios, el convocar a la parte contraria, al deudor o al precarista o al arrendatario, al PIMA, a que se le ofrezca información de qué más es el más idóneo y de intentar allí la negociación. Nosotros, después de esa convocatoria que se hace de manera fehaciente por parte del letrado, digamos, director, emitimos un certificado diciendo que se ha llevado a cabo esa negociación, y ese certificado se puede aportar perfectamente, y si hay acuerdo se recoge, y si no hay acuerdo se expide para las partes para que pueda aportarse el procedimiento judicial. Eso ya lo hemos venido trabajando desde la ley de vivienda en noviembre del 2023. No ha habido ningún problema con esos certificados y esos informes que se han emitido, y la verdad que se están consiguiendo muchos acuerdos en la negociación. Pues gracias por la invitación, Inmaculada. Pues si Enrique no lo ve mal, una preguntilla más y terminamos, Enrique. En relación con lo que comentó la compañera, su señoría, del compañero que quería disfrazar una oferta vinculante maliciosamente, no podemos impugnar el acuerdo de admisión de la demanda, pero sí con la contestación a la demanda podemos aportar la oferta vinculante que hemos recibido a efecto de decir que carece de tener un defecto o que no hemos sido implantados correctamente. Claro. Primero, a ver, estamos hablando de una suposición que yo me niego a creer que ningún letrado de este país vaya a hacer eso. Eso vaya por delante, primero. Segundo, no, o sea, lo que les estoy diciendo va un poco en la cuerda floja, porque no lo sé. Yo les acabo de decir, no veo cómo pueden ustedes recurrir al decreto cuando el decreto, ¿cuál es el precepto que ha conculcado? Me está diciendo José, 5. 5, ni 5. Bueno, claro, no lo sé, pero es que a lo mejor cuando tenga el recurso en mi mesa pienso de una manera distinta. Por lo tanto, con lo que quiero decirles, cójanlo con pinzas porque no estoy segura de si esto podría ser o no. Ahora bien, ¿podrían? Yo creo que sí. Insisto,
pinzas. Yo creo que sí, porque lo que el artículo 9 no permite es que usted me cuente el contenido de la negociación. Eso es lo que yo no le voy a admitir, porque la ley me impide admitirlo. Igual que usted llame a una de las mediadoras como testigo para que cuente lo que... No, es que eso no lo voy a admitir, porque la ley me lo impide, por mucha curiosidad que yo tenga. ¿De acuerdo? Ahora bien, si lo que usted me está enseñando no es el contenido de la negociación, sino que efectivamente no hay negociación, es mal comparado como si usted me dice, mire, la oferta vinculante era un folio en blanco. Claro, yo creo que eso creo, no conculcaría el principio de confidencialidad, que para mí el principio de confidencialidad es sacrosanto. Sin eso no funciona ningún tipo de mediación, ni conciliación, ni nada. Porque si yo no estoy segura de que lo que estamos hablando a puerta cerrada se va a quedar ahí, yo no abro la boca. Ni propongo nada, ni admito nada, ni acepto nada. ¿Me explico? Dicho todo lo cual, yo creo que usted podría. Ahora, ¿qué consecuencias? Una nulidad de actuaciones que ha violado el órgano judicial, que no lo sé, no estoy segura de esto. Yo lo que sí creo que tendría consecuencias por la mala fe, por el abuso del servicio de justicia, incluso por un fraude de ley. A mí lo único que se me ocurre es, lo mismo me estoy inventando el número, no sé si es el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando dice que no se admitirán, los tribunales no admitirán abuso de derecho, por ahí. No lo hagan y así no tendremos problemas en la viña del Señor. Una pregunta pequeña porque no me ha quedado muy claro. ¿El presidente de la comunidad que contrata al abogado para negociar tiene que estar habilitado en acuerdo de junta para iniciar un procedimiento de Un mecanismo adecuado de solución de controversias? sin que, como una cláusula general, queda habilitado el presidente sin que diga no se admiten quita o se admiten quita o puede hacer... Lo suyo es que esté habilitado, esté autorizado, indicándole a dónde puede llegar. Imagina que ninguno se extralimite más allá de me cae bien o me cae mal y llega a un acuerdo. En la medida de lo que... Vale, en los supuestos de intervención provocada, verá, dos opciones. La intervención adhesiva es aquel que aparece, es el espontáneo. Yo estoy aquí. Claro, tenemos que exigirle a la parte actora más. ¿De qué? Oiga, pues si dice que viene, que venga. Pero yo es que no tengo nada que negociar con esa persona. Ahora, la intervención provocada cuando la parte demandada dice, porque normalmente la actora sería un litisconsorcio, pero la parte actora, la parte demandada dice que venga mi aseguradora, que venga no sé qué. Yo tengo hipótesis, ¿eh? Que exigirle, yo creo que no. Cosa distinta es litisconsorcio pasivo necesario. Eso es diferente. Tú te has equivocado al montar la litis. Tenías que haber traído a otro. Yo te paro y te digo, tráemelo con tu más y con todo, con su canesú, con todo, claro. Pero la intervención provocada yo entiendo que no. Ni la adhesiva, por supuesto, que aparece ahí uno, ni la que el demandado considera que tiene que venir otro. Y la última cuestión que nos plantea Sí, la compañera. es un efecto práctico porque las comunidades me lo plantean, porque aquí en Málaga hay muchas reuniones que se hacen y juntas en verano del año pasado. Se están todavía mandando burofax del año pasado, nadie en las juntas no se han puesto la coletita esta que estamos hablando, la coletilla. ¿Hay alguna forma de solucionar eso? Hay que hacer la junta de nuevo y ponerlo de la mediación. Aunque tú te plantees mediación y el otro señor la admita. Pero el presidente no está autorizado para eso. Para eso. Hay que hacer la junta estas nuevas. Y que el otro diga el otro nada. Bien. Y yo otra reflexión como el compañero en el laboral, que yo ya llevo laboral también, cómo es posible que se hagan requerimientos, se llama en el centro de mediación, arbitraje y conciliación. Y a veces llevamos años y allí no se ha planteado nunca la conciliación como tal, como esta. ¿Cómo es posible? Se presenta la mismísima demanda en el juzgado, en el Senado, y el requerimiento de pago o requerimiento de despido o lo que sea. Eso no se ha cambiado. Pero no sé de qué se está refiriendo. En laboral. Yo soy de la jurisdicción civil, ¿no me ve?
Sí. ¿No me ve el arito de Santa? No, lo digo a sensu contrario. No le puedo. ¿Cómo no le es puedo- posible que ahí nos lo hayan admitido siempre requerimientos y ahora no nos lo admitan en esta, Mire, jurisdicción? Claro, es que yo no lo admito, pero. Bueno, pero está modificado en todas. Pero mire, a su pregunta, yo no lo admito porque un requerimiento de pago no entra dentro de lo que dice el artículo 2 de la Ley de Eficiencia. Actividad negociadora. Me debes 1.000, págame, es escasamente negociador. Es un requerimiento. Bueno, pero que el laboral es lo mismo y allí negociamos luego en el Senado. El laboral no tiene la Ley de Eficiencia. Ya, pero que, bueno, si le afecta en otro sentido. Antes de que el compañero, una que tengo yo, doña Catalina o Gema, más bien doña Catalina. Gema. En los supuestos en los que ya se inició una actividad negociadora antes de que entrara en vigor la ley. Estamos ahí, burofax para arriba, burofax para abajo y no acabamos. Y tengo que poner la demanda porque no llegamos a ningún tipo de acuerdo. ¿Esos intentos de negociación anteriores surten algún efecto o tengo que empezar de nuevo? Según artículo 2. Claro, dice no, porque tienes que haber ido a negociación o a oferta vinculante o a conciliación, o sea, que dice la ley, o cualquier otro medio que esta u otras leyes admitan. Por lo tanto, que lo retomo con el tema de tráfico, del artículo 7. ¿Esto vale? Claro. ¿Por qué? Pues es que estoy negociando. Te estoy diciendo, me he roto un dedo y he tenido 30 días de baja y 2 secuelas. Dice la asegurada, 20 días y una secuela. Que no, que de verdad que no, eso está negociando. Para mí, está negociando, es que entra dentro del 2. Que no me lo especifique en todo el elenco que dice la ley, pero es que la ley me dice esta ley u otras, esas u otras. Entonces, si usted me está diciendo, voy a poner la demanda hoy, 20 de mayo, pero vengo negociando desde marzo. Pues si de verdad viene negociando, yo no entiendo cuál sería el problema. Perfecto. Siempre que usted me lo justifique, sea capaz documentalmente de justificarme que estuvieron sentados y que estuvieron hablando, no de que, bueno, el objeto sí, pero no de lo que intercambiaron los planes que tenían. Muy bien, y la última. Muy breve. Monitoreo de propiedad horizontal menor de 2.000 euros. Quiere decir que la otra parte, si se va a oponer, no necesita letrado. ¿Qué pasa? Yo le he mandado una oferta vinculante si él en la oposición la presenta. O sea, destapa esa oferta vinculante. Porque no eso es el Yo tema. no se la voy a admitir. Pero digo, ya la ha destapado. ¿Qué consecuencias tiene eso? Porque ya para mí estaba prohibido que presentar la oferta vinculante. Y en cambio él en la oposición va y la presenta. Claro. Va y la presenta en la oposición. Y entonces nos vamos a juicio verbal. Y él dirá, quiero que como prueba se admita la documental aportada. Yo le diré, no. Eso no. Todo lo demás sí, la oferta vinculante no te la admito. Por lo tanto, el juzgador no tendrá en cuenta el contenido de esa oferta vinculante y se cuidará muy mucho de tener en cuenta ni en mente siquiera lo que las partes hablaron. Claro, esa es la única consecuencia, ¿no? No admitirlo. Y la misión. Bueno, Enrique, por mi parte, damos por finalizada la jornada. Agradecer a las ponentes, a la sesión de propiedad. La única que quiero decir es que probablemente, dado el tema, nos queda mucho que decir y mucho que hablar de esto, y que probablemente tengamos que tener alguna otra jornada también cuando veamos un poco la evolución de lo que está pasando y cómo se desarrolla. Y entiendo los problemas prácticos los problemas prácticos que se están. Considero y entiendo que será el tiempo y la jurisprudencia la que irá poniendo las cosas en su sitio, como y pues nada, lo dicho, agradecer a la sesión de propiedad horizontal y arrendamiento urbano, a las ponentes. Se nos ha hecho el ratillo corto, porque queda muchas, es de las primeras jornadas de este tipo en las que habéis mostrado y los ponentes han mostrado mucho interés. Pues nada, hasta la siguiente. Muchísimas gracias por vuestra participación.